Fabiana. Buenos días para todos, en primer lugar, para todos aquellos participantes que en la mañana de hoy se unen a esta iniciativa en conjunto entre CUTI y IMP para poder brindar algunos consejos saludables, sobre todo en lo que tiene que ver con aquellos aspectos o recomendaciones para un sector específico dentro de el mundo IT, de tecnología de la información, y aquellas recomendaciones que debemos seguir para minimizar el impacto de algunas patologías frecuentes que aparecen en los informáticos y sobre todo circunscribirlo en la época de la cuarentena con recomendaciones saludables específicas para esta situación que estamos viviendo, que es de público conocimiento. Mi nombre es Andrés Álvarez, soy médico internista, gastroenterólogo, tengo una maestría de Dirección de Empresas de Salud y soy el gerente de Medicina Corporativa de MP. Medicina Corporativa de MP hace 10 años que está trabajando en conjunto con Medicina Personalizada. Somos un departamento que fue creado para atender las necesidades, ¿verdad?, de salud de las empresas y brindarles aspectos, sobre todo a los gerentes de recursos humanos, para que puedan capitalizar y transmitir conceptos, talleres, capacitaciones y soluciones en salud para las empresas. Le tengo que agradecer especialmente a Fabián Hernández, a Silvana Perrone y a Andrea Mendaro de la CUTI por la oportunidad que nos permiten en llegar a la casa de ustedes para transmitir estos conceptos, y también a la organización de MP, a cual pertenezco, y sobre todo al departamento comercial y al departamento de marketing, por hacer posible esta comunicación. Y les debo confesar que es mi primer webinar, así que por lo tanto aquellas situaciones que se puedan ir presentando, bueno, las vamos a ir tratando de sortear de la mejor manera. He sido docente de la Facultad de Medicina, por lo tanto, bueno, en alguna oportunidad he tenido instancias de participar en distintas aulas, pero no de esta forma, de un aula virtual, y menos en esta situación de cuarentena. Así que bueno, para ir pasando un poco directamente al asunto, les cuento que vamos a estar hablando sobre todo de las patologías frecuentes en el mundo IT, y como les decía anteriormente, sobre todo en esta época de cuarentena. ¿Para qué? Para generar esas recomendaciones saludables y hacernos partícipes a todos, desde el punto de vista de que el cuidado de la salud individual también es un acto solidario. ¿Por qué es un acto solidario? Porque nos permite, ¿verdad?, cuidarnos a todos, cuidar el colectivo. Por lo tanto, si yo me cuido, nos cuidamos todos. Entonces, salvaguardar la salud, ¿verdad?, es una forma de actuar con corresponsabilidad, ser responsables y ser partícipes de esta solución. Nos están pidiendo quedarnos en casa y es lo que estamos haciendo. Yo estoy transmitiendo desde mi casa y ustedes están prestando atención y tratando de, bueno, aumentar un poquito los conocimientos y adquirir nuevos para poder ser responsables y partícipes de una solución que nos compete a todos. Desde el punto de vista de la tecnología de la información, hay algunas patologías que se han visto que son mucho más frecuentes, ¿verdad? Dentro de esas hay algunas que se destacan por la actividad propia y las características propias que tienen al mundo IT. Dentro de ellas se destacan sobre todo algunas que pueden estar vinculadas a la alimentación, ¿verdad?, por el hecho de estar mayor tiempo sentados y en sedentarismo. Eso trae aparejado otra de las patologías, que como lo he nombrado recientemente, es el sedentarismo o la escasa actividad física que desarrollamos en nuestra actividad. Más aún, esto se ve incrementado por la situación de cuarentena voluntaria, ¿verdad?, y solicitada por las autoridades, que tenemos que permanecer en nuestros domicilios. Sin embargo, eso no quita de que no podamos hacer actividad física, y luego, más adelante en esta exposición, vamos a ver cuáles son las recomendaciones. Otras patologías que se pueden ver incrementadas o que se pueden desarrollar durante esta cuarentena y sobre todo en el mundo IT son los aspectos ergonómicos, aquellas situaciones en las cuales la adaptación del trabajo al ser humano y el ser humano hacia el trabajo puede no ser lo más adecuado. Veremos entonces algunos aspectos o tips de cómo mejorar esta situación y poder evitar patologías que nos hagan, ¿verdad?, sufrir alguna dolencia y tener que recurrir a la asistencia médica. Por eso vuelvo al tema de ser solidario y colectivos desde el punto de vista de la salud.
porque si tenemos menos patologías, vamos a requerir menos la participación de nuestros profesionales y colegas, en mi caso, de tal forma de que no vamos a sobrecargar la asistencia médica con algunas patologías que pudimos haber evitado si tomábamos algunos recaudos específicos. Siguiendo también con los aspectos dentro del mundo IT, otro tema muy importante es el tema de la visión. Cuidar nuestra visión, tener el adecuado, ¿verdad?, recomendaciones de aspectos saludables para mantener una visión adecuada. Y también otros aspectos que tienen que ver, para ir concluyendo, vamos a hablar de los aspectos psicosociales y las características propias de las personas que trabajan en el mundo IT y cómo nos pueden estar afectando en esta situación, estar trabajando desde casa, en una situación de cuarentena, ¿verdad?, con la familia que también está en sus actividades. Pero eso a veces puede generar tensiones en las relaciones interpersonales y también nos puede llevar a otras características que, por lo que me han comentado y también hemos recibido algunas consultas, es el aislamiento social, pero el aislamiento social en un grupo determinado que ya de por sí tiene características especiales de estar sumergido en el mundo tecnológico. Y por último, y para concluir, hablaremos y tocaremos algunos de los aspectos vinculados a lo que tiene que ver el sueño, la alteración del ritmo circadiano, ¿verdad?, ciclo sueño-vigilia, y tratar de preservar. ¿Por qué? Porque estamos viviendo todos una situación de incertidumbre, de mayor ansiedad, mayor preocupación. Y entonces es a través del sueño que muchas de estas situaciones se pueden manifestar. Por lo tanto, mantener una arquitectura del sueño, un cuidado del sueño en sí mismo y una higiene, como se le suele llamar al periodo del sueño, va a ser importante. Por lo tanto, y para resumir, vamos a estar tocando 6 aspectos fundamentales: alimentación, actividad física y su contraparte, el sedentarismo, aspectos ergonómicos, aspectos psicosociales, la visión y las características vinculadas a lo que tiene que ver el sueño. Fabiana, yo te voy a ir pidiendo si en la medida de lo posible vamos viendo y recibiendo algún feedback por parte de los participantes. Así que bueno, vamos a dejar un espacio al final para que puedan interactuar y generar un espacio de preguntas y respuestas de la mejor forma y de hacer una forma dinámica esta modalidad de interacción. Y aquellos que quieran participar tienen la posibilidad de levantar la mano, raise your hand, aquí en donde dice participantes, así que levantan su mano o si no levantan la mano en la cámara mismo y yo les saco el mute, ¿ok? Bárbaro, impecable. Entonces, vamos a ir introduciéndonos en estos 6 tópicos que vamos a hablar hoy y vamos a entrar de lleno en un tema que es fundamental, en cómo mantener nuestra alimentación saludable en época de cuarentena y sobre todo en una actividad que de por sí es muy sedentaria. Dentro de la alimentación, ¿verdad?, tenemos que tomar distintos aspectos y dentro de ella vamos a subdividirlo en 3 áreas que rápidamente voy a abordar, sobre todo en lo que tiene que ver con el acopio y la adquisición de alimentos para este periodo que estamos atravesando. Cabe señalar que, en primer lugar, y lo voy a estar reforzando durante la charla, es que esto es una situación transitoria. Por lo tanto, esto tiene un comienzo y tiene un fin. Y como se dice habitualmente en el adagio, esto todo pasa y esto también pasará. Por lo tanto, es importante tomar el concepto de la transitoriedad. Esto es una situación que finalmente se va a resolver y tanto la ciencia como los organismos internacionales están tratando de resolver. Nuestra forma de colaborar, y en el aspecto específico de la alimentación, es ser conscientes y razonables en el momento de adquirir alimentos. Somos nosotros quienes realizamos el listado de alimentos, ¿verdad?, para poder adquirir, y tenemos que ser solidarios también en ese aspecto para poder comprar aquello que necesitamos. Dentro de los alimentos que vamos a adquirir, es recomendable adquirir alimentos frescos. Ya veremos por qué, la importancia de consumir este tipo de alimentos frescos, ¿verdad? Tratar de elaborarnos por nosotros mismos, que sean comidas caseras, evitar el exceso y consumo de carbohidratos o el delivery, con todos los riesgos que puede llegar a implicar, y también por el tema de consumir grasas saturadas
y poder ser perjudicial para nuestra salud. Sin duda que cuando una vez que adquiramos estos alimentos y las compras, ¿verdad? Tener prácticas seguras del manejo de la alimentación y, sobre todo, buscar aquellos alimentos que sean ricos en fibras, ¿verdad? Bajos en contenido de sal, azúcar, grasa, y buscar aquellos alimentos, sobre todo frutas, verduras, vegetales, proteínas de alto valor biológico y algunos que incluyan micronutrientes saludables. Ya vamos a ver por qué es importante los micronutrientes y pasamos entonces de lleno, ¿verdad?, al aspecto de la alimentación saludable. En el mundo IT tenemos que pasar mucho tiempo sentados, mucho tiempo en reposo. Por lo tanto, existen múltiples factores que nos pueden hacer la situación de tentarnos y de estar consumiendo alimentos en distintos tipos de horas. Es importante también ir racionalizando y tener aquellas herramientas para poder estructurar en nuestros horarios y tener, sobre todo, tentempiés que nos pueden ayudar de una forma saludable, que son pequeñas colaciones y que no nos afecten tanto en los procesos digestivos como que no nos afecte, ¿verdad?, en la salud integralmente. Dentro de la alimentación han habido, ¿verdad?, algunas consultas específicamente en cómo podemos optimizar las características de la alimentación para mantener un sistema inmune óptimo o en perfecto estado frente a esta situación que estamos viviendo. Eso va muy de la mano con lo que es alimentación saludable. Y no solo eso, sino que también es importante mantener un sistema inmune óptimo porque nos va a permitir defendernos o estar correctamente preparados, ¿verdad?, frente a alguna situación de infección. No específicamente para la infección COVID-19, sino que también para cualquier otra infección. Por lo tanto, el aspecto de la alimentación en sí mismo es relevante y por eso lo he querido utilizar como el primer aspecto para comentar en la mañana de hoy. Más allá de las características de las compras, ¿verdad?, tenemos que ir un poco a la situación macro de la estrategia inteligente para mantener los alimentos frescos, debidamente conservados y sobre todo en el momento que vamos a planificar nuestra alimentación del día, elegir las porciones necesarias según los integrantes de la familia. Y también vamos a tener que optar la forma de preparación. Los alimentos no son medicinas, por lo tanto, existen muchos reportes, hay muchas publicaciones y posteos sobre aquellos alimentos maravillosos, aquellos alimentos que nos pueden salvar o que nos pueden curar. Sin embargo, si esa premisa no es verdadera, ¿verdad?, de que son medicina, existe sí micronutrientes en la composición de los alimentos que sí está demostrado que mejoran y optimizan el sistema inmune. Sin embargo, el sistema inmune no solo se nutre desde el punto de vista de la alimentación, hay otros aspectos que participan en mantenerlo de una forma firme y optimizado. Esos son el normal descanso, mantener un tránsito intestinal adecuado y con una microbiota o la ingesta de probióticos, pues el tránsito intestinal y el intestino delgado sobre todo es un gran órgano también del sistema inmune. Tiene las placas de Peyer y los anillos de Valdeyer. ¿Qué son esos? Esos son vigilantes que se disponen a lo largo de todo el intestino y que nos alertan de la presencia de alguna infección y que ellos son la primer barrera de defensa cuando los alimentos ingresan al organismo. Por lo tanto, es importante mantener, ¿verdad?, una salud intestinal y sobre todo enriquecida con probióticos. Otros aspectos para mantener el sistema inmune y no solo exclusivamente la alimentación es el aspecto emocional. Mantener nuestras emociones equilibradas, lograr un buen rapport con los otros, tratar de secretar aquellas hormonas o sustancias como la oxitocina y la serotonina, ¿verdad?, que son las hormonas del bienestar, ya veremos cómo podemos hacer, y otros aspectos también que mantienen la optimización del sistema inmune es la práctica de ejercicio o actividad física, siempre manteniendo la cuarentena y haciéndolo en domicilio. Entonces, ahora sí, pasamos al tercer aspecto que les había mencionado que íbamos a abordar dentro de la alimentación. Hablamos un poco sobre la adquisición de los alimentos, hablamos entonces la programación y la estructuración de nuestras comidas y cómo elaborarnos,
Y ahora sí, vamos a pasar, habiendo hecho la salvedad de que los alimentos no son medicina, de cuáles micronutrientes debemos apoyarnos para fortalecer en un aspecto determinado el sistema inmune, donde vimos que el sistema inmune se nutre o se mantiene sólido con otras características que abordaremos posteriormente. Dentro de este grupo específico de micronutrientes, tenemos algunos que por todos nosotros es muy conocido. Eso es, por ejemplo, la vitamina C. Todos sabemos que la vitamina C se encuentra en los alimentos cítricos, tanto naranjas, limones, ¿verdad? Los frutos rojos, que son los que estarían en primer lugar en el listado, ya sean las frutillas, los arándanos, las fresas, las frambuesas. Ese grupo, ¿verdad? Específicamente, así como el kiwi, reúne, ¿verdad?, una gran cantidad de vitamina C. La vitamina C cumple un rol fundamental en el sistema inmune, que es lo que hace es activar o estimular aquellas células que tienen una función fagocítica. Fagocítica quiere decir, atrapan aquellas sustancias que son extrañas a nuestro cuerpo, llámese partículas, bacterias, virus, parásitos u otros elementos que ingresan ajenos a nuestro organismo, y lo que hace es favorecer la quimiotaxis. Quimiotaxis es la velocidad con que se desplazan a atacar a esa partícula extraña. Por lo tanto, está demostrado que la vitamina C, ¿verdad?, es un elemento que favorece y estimula a tenernos ágil y rápido el sistema inmune. Hay otros alimentos, y no solo las frutas, que reúnen una gran cantidad de vitamina C, y el alimento más completo en este grupo es el brócoli. El brócoli reúne unas características particulares, no solo en el aspecto de vitamina C, sino que también tiene vitamina A, vitamina E, y tiene otros micronutrientes que hablaremos en el próximo grupo. Hay un tema que también es muy recurrente de la vitamina C en aquellas personas que consumen grandes cantidades de vitamina C. Está pautado por las agencias internacionales y farmacológicas que el máximo de consumo, ¿verdad?, de vitamina C son 2 gramos, que lo podemos adquirir con el número adecuado de porciones de frutas a lo largo del día, que eso varía entre 3 y 4 frutas, para aquellas personas que adecuadamente pueden consumirlas. Tenemos que hacer una salvedad en aquellos grupos que son diabéticos, que tienen problemas de intolerancia a la glucosa o a la fructosa, ¿verdad? Y también es importante destacar de que la vitamina C no se acumula. No es una batería donde nosotros guardamos y acopiamos la vitamina C, sino que la vitamina C, al cabo de 24 horas, se inactiva. Y también la eliminamos por la orina. Por lo tanto, es importante tener eso en cuenta, y de ahí está la metodicidad en practicar el consumo de frutas y verduras regularmente en nuestra dieta. Ahora bien, pasemos a otro grupo importante de micronutrientes, como es el zinc y el selenio. El zinc y el selenio, que bueno, parece esto como una descripción de la tabla periódica, pero bueno, esto es que estos micronutrientes también actúan a nivel del sistema inmune, favoreciendo la liberación de enzimas que destruyen organismos y partículas extrañas. Estos minerales o micronutrientes, o como se les llama habitualmente en la medicina, oligoelementos, porque son pequeños y están en una situación química que nos permiten actuar directamente sobre las partículas extrañas, se encuentran básicamente en las semillas, en los frutos secos, ¿verdad? Se encuentran también en el germen de trigo, quien tiene también una gran tenor de vitamina E, que refuerza, así como la vitamina C, el sistema inmune. Se encuentra también en algunas proteínas de origen animal, que va a ser otro grupo que vamos a hablar posteriormente. El zinc y el selenio son oligoelementos fundamentales, así como la vitamina C, para reforzar nuestro sistema inmune. Ahora pasamos a otro grupo que algo les he mencionado, que son los probióticos. Los probióticos son bacterias que colonizan nuestro tránsito intestinal y que tienen un mecanismo de estímulo del sistema inmune. Sobre todo, ¿por qué? Porque generan una reacción inmunológica favorable en nuestros vigilantes, que se les llaman linfocitos, que están agrupados en las placas de Peyer y los anillos de Waldeyer, que se encuentran sobre todo a nivel de la garganta. Y estos vigilantes, ¿verdad?, son estimulados permanentemente por grupos de colonias que se encuentran en el intestino. Lo importante de los probióticos es que estén presentes, ¿verdad?,
porque nosotros tenemos bacterias a nivel intestinal, pero lo importante es generar un conflicto inmunológico entre distintos grupos de bacterias. Si somos un poco más expeditivos y un poco más, digamos, investigadores, podemos ver que aquellos probióticos que nos ofrecen desde el punto de vista comercial, todos tienen, ¿verdad?, distinta composición. Existen los lactobacilos, las bifidobacterias, ¿verdad?, Lactobacillus rhamnosus, así como esos, otra gran cantidad más. Lo importante en esto, y siempre le recomiendo a mis pacientes, es no casarse con una marca comercial. Desde el punto de vista comercial nos ofrecen, ¿verdad?, el pack, comprar 6, 8, y cuanto más es menor el precio, sobre todo en este momento que tenemos que cuidar la economía. Pero desde el punto de vista de la estrategia e inteligentemente debemos consumir distintas marcas comerciales. ¿Cómo se toman? Se pueden tomar si no existen contraindicaciones. Algunos tienen lactosa, otros no tienen lactosa para quienes son intolerantes, ¿verdad? Se consumen 3 veces por semana, intercalados una vez por día, ¿verdad? Para evitar la hiperfermentación. De todas maneras, ¿verdad?, es importante conocer que no solo los comerciales son los que existen desde el punto de vista de los probióticos. Hoy por hoy existen otras formas también de adquirir probióticos, como son aquellos alimentos fermentados. Tenemos hoy por hoy a disposición y cada vez más en boga con las nuevas formas de alimentación, me refiero al vegetarianismo, al veganismo, ¿verdad?, a todas estas modalidades de alimentación que también nos pueden proveer algunos de probióticos. Y me refiero fundamentalmente a los fermentados, el kefir, ¿verdad?, la kombucha y otros fermentados que se pueden realizar siempre y cuando las condiciones higiénicas y la forma de elaboración sean las adecuadas. Son alimentos que muchas veces se comparten de persona a persona y hay que tener mucho cuidado con respecto a la manipulación y que no sean perjudiciales para nuestra salud. Pero en realidad son beneficiosos en una forma adecuada para estimular el sistema inmunológico y que proviene del intestino. Siguiendo un poco más con respecto a los micronutrientes que estábamos hablando, pasamos a hablar de la vitamina B, de la vitamina B6 y sobre todo de la biotina. La vitamina B es importante sobre todo para mantener la estructura de nuestra médula ósea, para que la formación, ¿verdad?, de células que se encuentran en la médula ósea sea adecuada y con un ciclo de recambio. Todos sabemos que la sangre se compone de células y de plasma. Dentro de esas células están los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Y los glóbulos blancos, en sus 3 grandes series, que son los leucocitos, los linfocitos y los eosinófilos, nos defienden de los agentes agresores. Por lo tanto, mantener una médula apta, bien nutrida, fortalecida, ¿verdad?, nos va a dar una mayor capacidad de respuesta frente a las infecciones. Y dentro de estos, la vitamina B6 y la biotina se encuentran sobre todo en carnes magras, ¿verdad?, en el pollo, en el pescado y en las carnes. Y también se encuentran sobre todo en algunos alimentos, como pueden ser alimentos ricos en fibras vegetales y sobre todo de hoja verde. Pasamos finalmente a los últimos grupos y dentro de esto nos encontramos con 2 o 3 también importantes para el sistema inmune. Uno de ellos son las proteínas de alto valor biológico. ¿Por qué? Porque ellos nos van a permitir tener una matriz, lo que quiere decir una estructura, una sustancia donde el sistema inmune va a poder desarrollarse. La matriz es importante mantenerla porque está constituida, ¿verdad?, de colágeno y es lo que nos da la red y el soporte para nuestro sistema inmune. Hablar de proteínas de alto valor biológico es hablar de que en su constitución existen aminoácidos esenciales. ¿Qué son los aminoácidos esenciales? Son aminoácidos que nuestro organismo no puede producir y que los necesita del exterior. Por lo tanto, consumir proteínas de alto valor biológico es igual a consumir proteínas de alta calidad. ¿Y dónde nos encontramos de esto? Nos encontramos fundamentalmente en las carnes magras, pueden ser carnes rojas o carnes blancas. Nos encontramos también en la albúmina del huevo, que es una proteína pura porque no incluye en su constitución grasas. Por lo tanto, la clara de huevo
en distintas formas de preparación, nos brinda elementos para nuestra matriz, sobre todo celular, y nuestra matriz del sistema inmune. Es importante destacar que también para aquellos que practican una alimentación vegetariana o que tienen otra opción alimentaria, ¿verdad?, a lo que es la de los omnívoros, ¿verdad?, tenemos la forma de constituir una proteína de alto valor biológico con aminoácidos esenciales si podemos combinar lo que es un cereal con una legumbre. Más específicamente, y para que todos pongamos en práctica esto, las legumbres son los garbanzos, las lentejas, los porotos y algún otro tipo que integre ese grupo. Y los cereales tenemos desde el arroz integral, que el arroz integral en su cutícula reúne estos elementos que habíamos nombrado antes, como el zinc y el selenio, y que tiene un perfil glucémico, quiere decir que no nos eleva, ¿verdad?, el azúcar de una forma muy elevada, sino que estimula el páncreas de una forma en meseta y no estimula demasiado el páncreas para que se genere un estímulo secretor de la insulina, que es lo que nos puede llevar a un hiperinsulinismo y depósito de grasa en nuestro organismo. Por lo tanto, ¿verdad?, tantos aquellos que opten por una dieta vegetariana como los que opten por una dieta omnívora, ¿verdad?, podemos tener en nuestra alimentación proteínas de alto valor biológico. Espero que esté yendo un poquito, Fabiana, y que se vaya entendiendo. Tú dime nomás si vamos muy rápido o si estamos conversando, como hablamos los médicos, en términos difíciles. Yo sé que uso términos difíciles, pero trato de explicarlos de una forma ilustrativa para que todos podamos entender. ¿Es así, Fabiana? Sí, creo que es todo bien, porque ninguno ha levantado la mano todavía, están todos escuchando atentamente. Y tampoco ninguno se durmió. Así que bueno, no, vamos bueno, bien. No veo cámaras, hay mucha gente que no le veo las caras. Después pero al final, para ahí, el momento de preguntas, ahí va, para el momento de preguntas le vamos a pedir que inicien sus cámaras, así nos podemos ver finalmente las caras. caras. Ahí ponen dedito para arriba. Vale. Es importante siempre en esta actividad, cuando uno tiene que conversar con público y en el aula, recibir el feedback de ustedes para saber que un poco están atentos, que vamos bien, y sin duda a través de sus comentarios podemos ir moderando un poco la explicación, haciéndola menos técnica, de tal forma de que lleguen para todos ustedes de una forma adecuada. Y terminando este grupo, Fabiana, vamos a hablar sobre todo de algunos alimentos que han tomado notoriedad en este último tiempo, sobre todo aquellos alimentos antiinflamatorios. Y me refiero, porque va a haber muchas preguntas seguramente al final, sobre el jengibre, la cúrcuma, ¿verdad?, el ajo, que son sustancias que sí, que se encuentran, ¿verdad?, en nuestras posibilidades de adquirirla, ¿verdad?, y que tienen propiedades antiinflamatorias. Sobre todo, ¿verdad?, consumidos en una proporción adecuada. Como hoy le decía, los medicamentos no son medicinas, pero nos preparan, nos dejan en una posición de alerta y prontos para poder actuar frente a situaciones de necesidad. Tanto la cúrcuma como el jengibre son antiinflamatorios en sí mismos, porque tienen una sustancia, polisacáridos, que lo que hacen es bajar la inflamación y disminuir esa cascada inflamatoria a través de radicales libres y sustancias que se llaman flavonoides. Flavonoides son una forma de amortiguar, ¿verdad?, la inflamación, y es como si le pusiéramos hielo a un proceso inflamatorio. Trata de desinflamar todas aquellas estructuras que nos encontramos en situación de desbalance cuando hay una inflamación. Y si entramos más específicamente en el caso de COVID-19, la gran complicación que se genera frente a esta infección es porque se desencadena de una forma desregulada la inflamación en nuestro organismo. Como les dije anteriormente, no son medicamentos, no son alimentos mágicos y tampoco van a ser la panacea. Simplemente que tenerlos en nuestro organismo y a nuestra disposición nos va a permitir optimizar el sistema inmune. Con respecto al ajo, sí, está conocido tanto que el ajo y la cebolla son antisépticos, sobre todo para el grupo de las bacterias, y también los virus, y también tienen elementos protectivos desde el punto de vista de la circulación cardiovascular y la hipertensión arterial. No por eso tenemos que consumir ajo todos los días, pero sí tenerlo en cuenta de que lo podemos integrar a nuestras preparaciones y que sea un elemento para estar prontos y saludables frente a la tarea que realizamos y frente
a las situaciones de contingencia. Ahora bien, voy a terminar con el tema de alimentación, que bueno, yo soy gastroenterólogo y a mí me apasiona un poco este tema, por eso es que quizás lo hipertrofie y he elegido también que sea el inicial. Y finalmente vamos a hablar de las grasas saludables, ¿verdad? Ya hemos hablado de que nuestra actividad, la actividad IT, ¿verdad?, nos lleva a estar mucho tiempo frente al ordenador. Por lo tanto, al estar frente al ordenador, la actividad física va a ser menor y entonces el acúmulo de grasa en nuestro cuerpo va a ser mayoritario. El consumo de grasas saludables, y dentro de esto lo que se llaman los omega, que son grasas saludables, que permiten mejorar la inflamación, la circulación, porque es importante que estas células que hablábamos hoy más temprano circulen adecuadamente en nuestro organismo y lleguen al lugar donde tienen que llegar. Los omega 3, 6 y 9 se encuentran fundamentalmente en la naturaleza, en aquellos pescados de agua fría, como ser los túnidos, el atún, ¿verdad?, el salmón, el atún rojo, ¿verdad? Se encuentran sobre todo en algunas semillas o aceites de índole vegetal. El aceite de oliva, cuanto más extra virgen mejor, y si podemos evitar calentarlo, mejor, porque si no, ese aceite frente al fuego se desatura y puede generar enlaces que no son adecuados para nuestro organismo. Enlaces me refiero a la forma... Sí. Me preguntan en el chat, para no seguir avanzando, sobre los alimentos antiinflamatorios, ¿cuál es la cantidad adecuada diaria para consumir? Bien, perfecto. Con respecto a las cantidades adecuadas, eso va a variar específicamente, ¿verdad?, en las características propias de cada persona. No podemos manifestar una cantidad o una dosificación. Sí es importante que aparezca. Todos sabemos que hay muchas personas que elaboran infusiones que también son favorecedoras, como lo que es el té verde por su efecto antioxidante, y le agregan una pequeña rodaja o una ralladura de jengibre, que aparezcan las elaboraciones. Cuanto más fresco, mejor. El cúrcuma, hoy por hoy, que también es una raíz que se encuentra debajo de la tierra, la podemos encontrar de distintas presentaciones, como raíz, ¿verdad?, en crudo, o hecha polvo también, ¿verdad?, y podemos incorporar a nuestros alimentos. Ya les digo, esto es una forma de complementar. La dosificación va a depender simplemente de la continuidad en la utilización de estos alimentos y que no tenemos una forma tampoco para estos antiinflamatorios de acumularla en el organismo. La presencia regular, el buen uso, siempre y cuando no sea perjudicial para otras situaciones que podemos estar viviendo, ¿verdad? Eso va a ayudar a que de una forma permanente, constante, se incorpore a nuestra alimentación y tenerlo en cuenta. Por ahí un día no consumimos cúrcuma o no consumimos jengibre, pero sí tenemos semillas, sí tenemos zinc, selenio, optamos por un arroz integral con su cutícula bien nutritiva, podemos optar por comer brócoli. Lo importante es la variedad, y dentro de la variedad vamos a encontrar distintos alimentos que van a ir reforzando y armando nuestro sistema inmune. ¿De acuerdo? Después vamos a dar la instancia, sin duda que cada etapa que vamos a ir tocando, vamos a ir viendo aspectos importantes. Ahora vamos a dar paso a otro de los aspectos, recuerdo que eran 6, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquitito de la ergonomía en el mundo IT. La ergonomía en el mundo IT es muy importante porque, bueno, como lo hemos consignado, pasamos mucho tiempo frente al ordenador y entonces es importante en distintos aspectos, sobre todo en el tiempo que podemos disponer para buscar un lugar de trabajo que sea ergonómico, que se adapte a nosotros y nosotros adaptarnos al lugar de trabajo. Dentro de esto, ¿verdad?, hay muchos aspectos que tienen que ver con el lugar en sí mismo y con la forma en que nosotros nos posicionamos frente a la herramienta de trabajo. Pasando de lleno a este aspecto, podemos mencionar que lo importante cuando vamos a diseñar un lugar de trabajo es la superficie. La superficie de trabajo abarca no solo a la mesa de trabajo, sino que también aquellos elementos que podemos incorporar en ella. La superficie de trabajo está ya bastante estudiado desde el punto de vista, quienes son especialistas en esto son los arquitectos, que para una persona sentarse a la mesa o sentarse a una superficie para desarrollar una actividad, necesitamos básicamente una distancia que es
20 centímetros a cada lado de nuestros hombros. Por lo tanto, aproximadamente lo que se dice es que necesitamos un espacio mayor, ¿verdad?, de 90 centímetros para poder movernos cómodamente y estar correctamente adecuados. De 90 centímetros para sus extremos cada vez más, va a ser mucho más confortable y podemos tener un apoyo y una superficie adecuada. Como les decía, es importante la elección del sitio de trabajo. Eso implica también el lugar. Tratemos en esta época de cuarentena buscar una habitación alejada de la dinámica familiar, porque cuando vamos a trabajar también hay otros integrantes de la familia que están llevando la cuarentena y necesitamos un espacio tranquilo, ¿verdad?, alejado del ruido doméstico y tener nuestro espacio para que todos podamos interactuar en domicilio, ¿verdad?, sin generar ningún tipo de conflicto. También es importante en este espacio lo que se llama la termorregulación. Se vienen los meses de invierno, estamos en el otoño, y por lo tanto tenemos que tener calefaccionado y humectado el ambiente de una forma que no sea perjudicial. Luego vamos a ver un poco el aspecto de visión, y ahí es importante sobre todo por la resequedad que puede ocurrir a través de nuestras conjuntivas, nuestros ojos y nuestra garganta. Elementos fundamentales que, si recordamos que esta pandemia, ¿verdad?, y el virus puede ingresar por distintos lugares, la humectación y la hidratación, ¿verdad?, es fundamental para mantenernos en una situación saludable. Otro aspecto importante dentro de las características ergonómicas es la silla. Es un elemento casi fundamental y fundamentalmente tenemos que buscar sillas que no sean sillas improvisadas. Es un momento en el cual tenemos que guardar la economía, pero podemos hacer una inversión en algo que transitoriamente vamos a estar utilizando. Por lo tanto, que no sea una silla de comedor, un banco, ¿verdad?, una silla improvisada de plástico porque nos resulta más cómodo. Tenemos que buscar aquellos aspectos en la silla y pedirle a la silla que nos brinde las características necesarias para mantener una postura ergonómica y que nos permita mantener una espalda saludable. Hago la salvedad, y luego voy a hacer la precisión específica, de que por más que estemos en domicilio y estemos en home office, no es el lugar más adecuado trabajar desde la cama o trabajar desde el sofá. Eso puede traer aparejado, ¿verdad?, otras patologías secundarias y sobre todo por mal posicionamiento. Y como hoy al inicio le decía que teníamos que ser responsables y corresponsables y solidarios, ¿verdad?, cuidar nuestra salud va a ser también cuidar el colectivo de la salud, para no tener que concurrir a una puerta de emergencia o llamar a un médico que venga a nuestra casa para quitarnos una contractura muscular o solucionar un problema mecánico, ya sea lumbar o cervical, porque no podemos estar en una posición adecuada. Eso es importante precisarlo. También de la silla es importante que tenga una cierta reclinación, que tenga un respaldo firme, que pueda tener un apoyacabeza y la regulación sobre todo del apoyabrazos. Son características importantes fundamentalmente para que podamos tener el ángulo del hombro y el brazo a 90 grados o aproximadamente cercano a esa angulación. Hay una regla que se llama la regla de los 3,90. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que tener 90 grados, un ángulo recto, desde los pies, ¿verdad?, a nivel de la tibia y el fémur. Ahí se generaría un ángulo de 90 grados. Otro ángulo de 90 grados, ¿verdad?, tiene que ver con nuestro brazo y el hombro. ¿De acuerdo? Y es importante que nosotros tengamos conciencia de esas posiciones para poder elaborar y tener una situación de mayor ergonomía. Y lo otro que es importante es el ángulo de 90 grados con los pies. En aquellas situaciones que elijamos o que optemos por una silla y que nos quede muy elevado o por un tema de nuestra altura, es importante que los pies y la tibia también engloben la regla de los 90 grados. Dentro de eso, muchas veces podemos optar y utilizar un descansapié, que si tiene la capacidad de balancearse es mucho mejor, porque aún en situaciones de trabajo podemos activar la circulación y podemos contraer los músculos del sóleo, que son la bomba periférica que actúa para la circulación corpórea. Así como tenemos el corazón, ¿verdad?, que es la bomba circulatoria por excelencia, nuestros músculos de la pantorrilla actúan y activan el retorno venoso para mejorar la circulación.
Si seguimos dentro de los aspectos ergonómicos, ¿verdad? Tenemos que hablar sin duda de nuestras herramientas de trabajo. Y para eso tenemos que hablar ya sea de la PC o del portátil. Y también es importante consignar cuál es la altura adecuada. La altura adecuada de nuestro monitor va a estar un poco por debajo de lo que es la altura de nuestros ojos. De tal manera de que nuestro cuello no quede ni hiperextendido ni tampoco hiperflexionado, para evitar toda la patología subsecuente que se puede llevar a nivel cervical. También es importante optar por un teclado adecuado. Si vamos a optar por una PC y tenemos que colocarla a una distancia de aproximadamente 60-70 centímetros desde nuestra cara, desde nuestros ojos, hasta allí, para no sobrecargar la visión, tenemos que pensar que vamos a tener que utilizar un teclado inalámbrico, porque si no, nos quedaría muy distante el teclado de nuestro cuerpo y tendríamos una hiperextensión de los brazos y una hipercontractilidad a nivel del cuello y del trapecio. Por lo tanto, la utilización del teclado inalámbrico es fundamental. Y esto me da paso a utilizar también el otro recurso que es el mouse. El mouse, ¿verdad?, que usamos todo el día, fundamentalmente, también de preferencia, si optamos por un portátil que sea elevado, que sea inalámbrico, para poder evitar patologías, sobre todo, o tendinopatías, tendinitis de la muñeca. Es importante también la forma de utilizar, ¿verdad? No podemos hiperflexionar, lo que se llama en medicina aducir y abducir, ¿verdad? Sino que mantener un eje lineal y recto con respecto a nuestro antebrazo. Fundamentalmente, también es importante pensar que estamos trabajando en un ordenador, que estamos sentados y que también vamos a necesitar las pausas activas. Porque, bueno, podemos estar trabajando ahora desde nuestras casas y, sin embargo, podemos estar todo el día conectados y desconectándonos y podemos hacer otras tareas en el hogar y en ese momento descuidar un poco el ordenador. Lo importante en esto es tener una actividad consecuente, hacer jornadas o periodos de trabajo, ¿verdad?, concentrados, focalizados y sobre todo, como hablaremos después, con el contacto social adecuado a través de las cámaras, reuniones virtuales, pero poder tener un espacio de unos pocos minutos para hacer actividad, sobre todo lo que se llama stretching o elongación o actividad física momentánea. Eso es activar nuestro cuerpo, sobre todo en las capacidades de flexibilidad y de movilidad, para mantener una movilidad articular y una flexibilidad de nuestros músculos. Un ejercicio muy interesante para hacer es que incorporemos en nuestra actividad diaria la posibilidad de cerrar los ojos y tener conciencia de nuestro cuerpo, cómo están los pies, cómo está nuestra cadera, cómo está nuestra espalda, cómo está nuestro cuello, y poder hacer ejercicios que nosotros a través de MP luego le vamos a pasar algunas directivas y le vamos a ir pasando a través de la CUTI, ¿verdad?, algunos mensajes saludables para mantener este flujo, ¿verdad?, de información de una forma dinámica. Por lo tanto, tenemos previsto ya nosotros hacerle llegar unos templates, ¿verdad?, con recomendaciones saludables que podemos ir intercambiando de a poco y generando una comunicación más fluida y que ustedes lo adapten a su ordenador y cada día tener una recomendación diferente. Esto lo vamos a ir gestionando con el departamento de marketing, ya tenemos algunos elaborados para que en las próximas horas o días se los podamos hacer llegar, así como ejercicios de stretching que van a reforzar esta exposición. Desde el punto de vista del stretching o la elongación, voy a hacer un pequeño paréntesis para mencionar de que podemos tener también en nuestra casa algunos elementos. Y cuando hablo de elementos, es importante tener que también para la actividad física, tener elementos ergonómicos. Todos podemos ver por las redes sociales cómo la gente practica con bidones de agua, con garrafas y con algunos otros elementos que resultan muy jocosos. Pero esto puede llevar y conducir a accidentes. Por lo tanto, las herramientas que utilicemos, tanto para el trabajo como para mantener la actividad física, tienen que estar adecuadamente diseñados. Por eso es que lo voy a englobar dentro de las características ergonómicas de la actividad que desarrollamos en home office. Tenemos distintos elementos que podemos contar, desde bandas elásticas que podemos colocar en algún pestillo o alguna puerta de nuestra casa,
podemos contar con barras de suspensión fija que se pueden adquirir en algunas casas deportivas, algunas pelotas de pilates que nos van a permitir hacer ejercicios de elongación y mantener nuestra espalda saludable, así como también estas tiras para aquellos que no han incurrido en alguna actividad física regular, que se llaman TRX. Son unas cinchas o bandas que se ajustan al cerramiento de la puerta, ¿verdad? Y que nos permiten hacer algunos ejercicios bien conducidos. Me voy a adelantar un poco al capítulo de actividad física, pero les quiero ir adelantando que también es importante mantenernos informados. Y dentro de la actividad física, para no hacer publicidad, todas las marcas comerciales que nosotros utilizamos en nuestra indumentaria deportiva han desarrollado plataformas para ayudarnos al ejercicio en casa. Es una forma inteligente de aquellas marcas que nos vestimos, ¿verdad? Aún sigamos fidelizando y tengamos. Hay algunas de ellas que las han desarrollado con mayor énfasis y que tienen ejercicios diarios, saludables, simples y ergonómicamente adaptados a nuestras necesidades de home office. Por lo tanto, me parece un tip relativamente interesante para que todos entremos y nos miremos qué ropa usamos, y todas ellas han generado una instancia de poder mantenernos activos durante esta etapa de cuarentena. Hablar del espacio laboral también es hablar de nosotros mismos. Por lo tanto, es importante mantener un ambiente de trabajo personalizado. Una vez que hayamos optado por aquella habitación, que tengamos una superficie, la silla adecuada, el teclado, el monitor, también debemos personalizarlo. Y por lo tanto, es importante generar ese estímulo visual que nos va a permitir sentirnos como en la oficina. Porque la idea es replicar y también crear un ambiente de hábito para poder tener una mayor actividad, mayor productividad y sentirnos focalizados. ¿Qué es personalizar el ambiente de trabajo? Es poner algún elemento natural, ¿verdad? Algo que nos conecte con la naturaleza, puede ser una planta, puede ser un pescadito, puede ser algún elemento que nos conecte con lo natural, si es que no tenemos la posibilidad de tener una ventana cercana, ¿verdad? Para poder tener ese contacto natural y con el mundo exterior. También es importante poner algún elemento afectivo, alguna foto familiar, algún recuerdo de algún viaje, algún acontecimiento importante que haya ocurrido en la familia, pues la conectividad y la afectividad va muy de la mano con nuestra actividad y saber el propósito para lo cual estamos trabajando. También, como todos, ¿verdad? Necesitamos algún elemento que muchas veces nos puede servir de muletilla o de elemento lúdico. Tenemos el cubo de Kubrick, o podemos tener algún amansalocos, o algún elemento que nos pueda disminuir lo que es la ansiedad, sobre todo en esta época de preocupación, en esta época que, por ejemplo, nos tenemos que conectar por Zoom y no sabemos cómo hacerlo. Entonces es importante recurrir a algún elemento que nos pueda, bueno, acompañar durante la jornada de trabajo. Y sin duda, desde mi punto de vista médico, y que tengo que transmitir las recomendaciones saludables para mantener, estamos trabajando, y sin duda tenemos que utilizar el alcohol gel regularmente, ¿verdad? Para mantener nuestra superficie de trabajo y nuestras manos correctamente adecuadas, porque luego de trabajar vamos a salir a la calle, vamos a interactuar con nuestros familiares, vamos a manipular otros objetos. En el sentido de que no tener que estar levantándonos permanentemente a ir al baño y a lavarnos con agua y jabón, ¿verdad? Que es una forma también adecuada para mantener la salud propia y la de los demás. Fabiana, ¿cómo vamos por ahí? Bien. Vamos todos bien, no hay consulta en el chat. Y no he visto más comentarios, me parece que alguno se durmió, pero bueno, no. Vamos siguiendo. Acá Denis nos dice que vamos excelente, que vamos bien. Bueno, muchas gracias, Denis. Así que bueno, me alegro de que estén atentos y que vayan siguiendo un poco la exposición. Hablábamos un poquitito también del contacto, ¿verdad?, con el mundo exterior, y también dentro del próximo tema que vamos a abordar es la visión, y por lo tanto es importante reparar cuál y cómo va a estar ubicado, ¿verdad?, nuestra habitación o nuestro sitio de trabajo.
Por lo tanto, en este capítulo en particular vamos a hablar de la luz, ¿verdad? La luz con todas sus connotaciones que tiene, ¿verdad? Y generar un ambiente que sea luminoso. Recordemos que viene el invierno y por lo tanto los días van a ser mucho más cortos. Es importante optimizar ahora y también para el sistema inmune tener una exposición solar adecuada, una luz natural visible adecuada, pero que esta luz no sea perjudicial para nuestra vista y que no esté de frente a nosotros, ni que tampoco el reflejo vaya directo al ordenador. Es importante generar distintos ambientes de luz. Cuando contemos con la luz natural, es fundamental y va a ser hasta saludable para nuestro organismo. Cuando no contemos o cuando la luz natural es escasa, tenemos que contar con dos herramientas. Una es la luz ambiente, la luz de la habitación, ¿verdad? Y optar por luminarias que sean adecuadas y no cansadoras de nuestra visión. Y lo otro, tener, y si podemos tener en nuestro espacio de trabajo, una luz dirigida, de estas lámparas que son articuladas, que las podemos direccionar, ¿verdad?, en distintas direcciones. Y un aspecto fundamental en esto es respetar lo que se llama el ritmo circadiano. Si estas luces pueden ser dimerizadas, nos van a ir acompasando el ciclo biológico interno. Por lo tanto, todos nos ocurre que cuando nos levantamos de mañana, tenemos como algo que se llama fotofobia. La luz nos incandila y nos limita un poco en nuestra visión. Lo importante de dimerizar nuestro espacio de trabajo es que podemos ir incorporando mayor luminosidad en la medida que se va desarrollando el día, tal como ocurre en el universo, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, en la medida que vamos terminando la jornada laboral, poder descenderlo. Hay un momento en el día el cual es peligroso, que es el momento postprandial, luego del almuerzo, ¿verdad? Luego del almuerzo existe en el organismo algo que se llama marea alcalina. Los procesos digestivos generan sustancias y sobre todo alcalinizan nuestro medio y nos generan esa somnolencia. Ahí tenemos dos opciones, ¿verdad? Programar y buscar el momento del almuerzo en la situación adecuada, que también va a servir para el próximo punto que vamos a hablar, que es mantener vínculo y el fortalecimiento de las relaciones interpersonales. Tratemos de cortar en almuerzo cuando todos los integrantes de la familia también hayan cortado para tener una interacción. Pero en ese momento postprandial, mantener la luz en alto nos va a permitir, ¿verdad?, estar más despejados y más despabilados. Otras técnicas son abrir las ventanas, cambiar la oxigenación, porque esa marea alcalina nos hace producir mayor anhídrido carbónico, y ese anhídrido carbónico es el que nos da esa somnolencia o adormecimiento. Y otra forma, ¿verdad?, que les pedimos por favor que sea prudente, y más porque estamos con la gente de la CUTI, una siesta reparadora, ¿verdad? La siesta reparadora no quiere decir dormir la siesta toda la tarde, ¿verdad?, sino que quiere decir fundamentalmente tener un momento acotado, un espacio que ha sido estudiado para recupero de nuestras capacidades y vigilia, que son de 10 a 20 minutos, en aquel caso que se prodigue o en aquel caso que se presente la necesidad. Es importante, ¿verdad?, porque también el normal descanso y el normal sueño va a reforzar el sistema inmune, pero que esto no altere con el sueño reparador que debemos tener a la noche, que vamos a pasar a hablarlo en otra instancia. Por lo tanto, hablando de la luz, vamos a pasar a otro aspecto, ¿verdad?, que es el tema de la visión. Dentro de la visión, yo quiero hacer algunas consideraciones especiales y me voy a focalizar fundamentalmente en aquellos aspectos para mantener una salud visual, o lo que se llama, ¿verdad?, mantener aquellas prácticas habituales, ¿verdad?, para mantener una salud visual y evitar el síndrome visual informático. El síndrome visual informático ha sido descrito ya hace muchos años por algunos científicos, en los cuales se ha visto en distintas organizaciones oftalmológicas que existe algún elemento fundamental que puede ser deleterio para la salud visual en cuanto a la fatiga visual y determinadas características que se pueden generar por estar frente al ordenador. En referencia a esto, es importante señalar de que estamos todo el día, o mayormente en un gran cúmulo de horas, frente a pantallas, ya sean las pantallas del smartphone,
¿verdad? Está calculado desde el punto de vista científico cuántas veces podemos estar mirando las pantallas del smartphone. Aproximadamente se dice que unas 150 veces en el día podemos llegar en promedio, ¿verdad?, a visualizar. Y está bastante medido y estipulado que en la medida que aumenta la edad biológica, las horas frente a la exposición de pantallas o artículos tecnológicos van decreciendo. Eso es, por ejemplo, entre la franja de los 30 a 40 años, ¿verdad?, se calcula un promedio de 9 a 10 horas, ¿verdad?, de los 50 a los 60, 8 horas y media, y de los 60 en adelante, un promedio de 4 horas. Eso según los últimos reportes de los journals de oftalmología de americanos. Por lo tanto, es importante entender cuál es el síndrome visual informático. Se presentan básicamente por cansancio visual, por picazón a nivel de los ojos, porque puede haber lagrimeo, porque puede haber una visión borrosa luego de dejar de trabajar, ¿verdad? Pueden haber otros elementos como ser la dificultad en la acomodación y sobre todo en algunas alteraciones en la lectura fija cuando salimos del ordenador. Todo eso son elementos clínicos de lo que hablan de una fatiga visual, de una dificultad entre nuestro aparato ocular en poder acomodar la visión luego de haber estado frente a una pantalla reflectiva y haber fijado la vista en un dispositivo con una distancia no adecuada. Lo importante en esto es, en primer lugar, poder abordar el tema, saber que existe y tener la información necesaria. Por lo tanto, vamos a dar algunas recomendaciones, y existen, así como la regla del 90, en este caso existe lo que se llama la regla del 20, ¿verdad? La regla del 20 para nuestra vista y mantener nuestra vista saludable se basa fundamentalmente en cada 20 minutos, ¿verdad?, descansar 20 segundos, y esto lo vamos a hacer, y sin duda estas reglas fueron implementadas por los anglosajones, ¿verdad? Vamos a descansar cada 20 minutos, 20 segundos, mirando a una distancia de 20 pies. 20 pies equivalen a 6 metros. Por lo tanto, la recomendación en este caso es mirar lejos, es mirar por una ventana, ¿verdad? Mantener la mirada unos 20 segundos, volver a focalizar, ¿verdad?, luego en el ordenador, de tal manera de que permitamos fisiológicamente a nuestros ojos y a nuestro sistema muscular, ocular, tener una actividad de descanso y no de fatiga. Lo mismo ocurre con nuestro cuerpo, como cuando ejercitamos, hacemos actividad física, que necesitamos pausas en la actividad física, en nuestros ojos es lo mismo. Sin duda hoy hablaba del ambiente donde vamos a trabajar, la humectación del ambiente, ¿verdad? Sobre todo la humedad del lugar, evitar aquellos dispositivos que resecan el ambiente, y si lo vamos a hacer por horas prolongadas o calefaccionar el ambiente con aire acondicionado, tenemos que tener la salvedad de utilizar algunas gotitas de lágrimas artificiales, o por lo menos adaptar la humedad del ambiente de una forma adecuada. Hay formas muy sencillas, a través de algún vaporizador o tener algún recipiente con agua que nos pueda mantener la humedad y no favorecer la sequedad de nuestros ojos. Dentro del síndrome visual informático, y volviendo a lo que dije anteriormente, es importante también lo ergonómico, porque el síndrome visual informático también se puede acompañar de lo que es la cefalea. Y muchas veces la cefalea puede venir porque nos acercamos demasiado al ordenador, porque nos alejamos demasiado, porque no tenemos en una postura adecuada y nuestros trapecios y región cervical se encuentra sumamente contracturada, y eso puede darnos una cefalea o dolor, ¿verdad?, de cabeza, y generar alteraciones visuales. Y es uno de los elementos que con frecuencia se consulta al oftalmólogo. Pero hoy hablábamos de que tenemos que evitar sobrecargar nuestro sistema de salud. Entonces, ¿cómo podemos adaptar? Perdón. A ver, muy bien. ¿Cómo podemos adaptar esta situación de salud visual, de no concurrir a nuestros centros, ¿verdad?, para hacer una consulta si yo tengo una visión borrosa o tengo dificultad en la acomodación?
La tecnología, y ustedes lo saben porque son partícipes y creadoras de ella, ¿verdad?, ha desarrollado distintas herramientas. Por lo tanto, hoy y después en las comunicaciones que vamos a estar emitiendo desde MP, vamos a manifestarles que existen aplicaciones, ¿verdad?, que están desarrolladas, y una de las primeras en desarrollarla fue la Clínica Barraquer. La Clínica Barraquer es una clínica muy famosa que se encuentra en Barcelona, destinada a la patología ocular, y fue la que, en primer lugar, hace ya muchos años, prodigó el desarrollo de aplicaciones a nivel de nuestros celulares inteligentes para poder hacer un chequeo y pesquisa visual en domicilio. Por lo tanto, no es necesario hacer un chequeo en nuestra institución de salud, ¿verdad?, sino que podemos entrar a algunas aplicaciones como es Test Eye, ¿verdad?, Test Your Eye o Color Vision Test. Son test que nos permiten, a través de nuestro dispositivo móvil, valorar si tenemos elementos de miopía, elementos de astigmatismo, elementos de discromatopsias, que es tener alguna alteración en la visual del color, ¿verdad? Y ahí podemos practicar parte o la totalidad de los test que se llaman los test de Ishihara. Son unos test que, en primer lugar, parecen muy lúdicos, muy divertidos, que tenemos que buscar en puntitos de color rojo, verde, marrón y en algunos azules, identificar unos números. Y a través de estos dispositivos nosotros tenemos que hacer como un quiz, ¿verdad? Hacer como un acertijo en qué número vemos, qué números no vemos. Les vamos a pasar estas recomendaciones, pues también desde el Departamento de Oftalmología de MP lo han recomendado, y hemos hecho algunas actividades con algunos oftalmólogos en algunas de vuestras empresas y así lo hemos recomendado. Es una forma práctica, sencilla, en domicilio, de poder testear nuestra visión. Por lo tanto, una vez resumido el aspecto visual, vamos a mencionar que lo importante en la salud visual, ¿verdad?, son no solo la postura ergonómica, sino mantener una distancia adecuada con el ordenador, una angulación, ¿verdad?, en la visión que no supere los 30 grados, ¿verdad? 30 grados quiere decir la amplitud con la cual vemos el ordenador, tener un parpadeo adecuado para la lubricación, sobre todo del aparato ocular, y una luminosidad adecuada. De esta forma, vamos a concluir la parte de visión para pasar de lleno a lo que tiene que ver con los aspectos psicosociales. ¿Qué quiere decir mantener el aspecto psicosocial y sobre todo salvaguardar, ¿verdad?, la integridad psicológica, social e individual del informático? Tiene que ver con aquellas características que nos permiten mantener hábitos saludables, pero ya hablamos desde el punto de vista individual y desde el punto de vista familiar y colectivo. A esto nos basamos, sobre todo, en aquellos aspectos que pueden verse desorganizados en una situación de home office. Por lo tanto, es importante en la estructura, ¿verdad?, de nuestro comportamiento dentro de domicilio, para aquellos que viven con familia como para aquellos que viven solos, en mantener conductas basales, ¿verdad?, sobre todo de higiene, de alimentación y de sueño. Mantener un ritmo, una rutina. Eso nos va a permitir tener un ordenamiento del pensamiento más adecuado. Y una vez que estamos ordenados en el pensamiento, las capacidades de ansiedad, de angustia y de pensamientos catastróficos nos van a disminuir. Tener un orden en el pensamiento nos acerca a la seguridad, a estar, ¿verdad?, todos alineados en una rutina y no tener un desorden en nuestras conductas, ya sea alimenticias, de higiene o incluso del sueño. Como estoy en casa, puedo ver todas las series que quiero y mañana me levanto a la hora que quiero. Eso va a afectar nuestro sistema inmune, puede llegar a agudizar patologías preexistentes, ya sean físicas o psicológicas. El no sueño adecuado, ¿verdad?, el no descanso adecuado puede generarnos más ansiedad, más angustia y disparar algunas patologías que teníamos más o menos de una forma subyacente y puede activar otros mecanismos no deseables para la salud integral. Por lo tanto, y en sintonía con esto, tenemos que tener rutinas, ¿verdad?, definidas, horarios, ¿verdad?, de levantarnos, horarios de acostarnos, horarios de desayuno, de almuerzo, también de una actividad de pausa en conjunto con la familia, que puede ser el almuerzo o una pequeña merienda, un break que podemos hacer con nuestros menores, con nuestros hijos,
¿verdad?, con nuestros integrantes de la familia para contar un poco cómo estuvo la actividad laboral, para que ellos sepan y se enteren que estamos trabajando también. Porque ahora la dinámica del tiempo se ha modificado. Estamos a un clic del trabajo nuestro. Por lo tanto, cortamos el clic, ya no tenemos que ir a buscar a nuestros hijos al colegio, no tenemos que ir a hacer otras actividades, ya no vamos al gimnasio. Entonces, esto puede ser contraproducente porque podemos estar con una sobrecarga autoimpuesta de trabajo, porque al loguearnos y desloguearnos en cada momento, lo hago más tarde, lo hago a medianoche cuando quedo tranquilo, lo hago en la mañana temprano cuando todos duermen. Y de esa forma vamos generando una desincronía en la actividad y sobre todo no nos encontramos con los otros. ¿Qué quiere decir no nos encontramos con los otros? Con nuestros pares, con nuestros compañeros de trabajo, con tener una continuidad, ¿verdad?, en la actividad diaria y responder algún mail a deshora, que nos van a generar ¿qué? Más ansiedad, más angustia y no estar o no pudiendo manejar estas cosas. Tenemos en MP también la posibilidad, cuando hay cosas que se hacen inmanejables, ¿verdad?, de poder concurrir o de poder virtualmente concurrir a consulta psicológica y tener un apoyo si es que necesitamos una ayuda extra, ¿verdad?, con respecto a ordenar nuestros pensamientos o a poder manejar esta situación. Es normal y natural sentir ansiedad, preocupación, es normal estar con una situación de incertidumbre, pero si podemos marcar mojones en esta dinámica, es mucho mejor. Y si lo hacemos no estando solos, mejor. Con reuniones como estas, manteniendo contacto con nuestros jefes o nuestros líderes, ¿verdad?, para poder tener una dinámica de grupo y saber que estos sentimientos son compartidos. Entonces, es un buen momento en el día tomar un instante para pensar y repensarnos en cómo están nuestros sentimientos, buscar ayuda con nuestros más cercanos, nuestros familiares, con nuestros pares de trabajo, y si hay algo que nos supera, que nos altera la dinámica cotidiana, poder tener la humildad y la capacidad de consultar a un profesional. Fabiana, ¿vamos bien? Bien, perfecto. Siguiendo con los aspectos psicosociales, ¿verdad?, es importante destacar todo lo que tiene que ver con el contacto social. Hoy por hoy, el contacto social se ha disminuido de la forma que conocíamos anteriormente. Hay un distanciamiento social, ¿verdad?, pero eso no quiere decir no tener contacto con otros, lo cual es importante para mantener nuestra salud social, nuestra salud individual y nuestra salud colectiva, así como también poder instrumentar dentro de la familia actividades grupales. Podemos volver a aquellos elementos que teníamos o que recurríamos cuando éramos chicos, actividades de grupo, ¿verdad?, generar aquellas actividades de juegos de caja, ¿verdad?, actividades lúdicas, compartidas. El humor nos salvará. Por lo tanto, también es importante mantener esa cuota de humor, ¿verdad?, con los integrantes de nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, en su justa medida, para poder encontrar a través de una forma descompresiva, incorporar elementos lúdicos o de humor para poder sobrellevar esta situación, que como decía inicialmente, es transitoria. Hay unas situaciones que son un poco particulares, cuando ya en nuestra casa o con nuestros pares existían situaciones de conflicto, ¿verdad? Esta situación nos puede llevar a acrecentar o aumentar esas situaciones de tensión, esos diálogos cortados, esas situaciones en las cuales puede existir alguna violencia verbal. Por lo tanto, es importante apelar a nuestros mayores recursos de tolerancia, comprensión, empatía, ponerse en el lugar del otro y tratar de minimizar. Estamos todos juntos luchando por esto. Por lo tanto, es un buen momento para encontrarnos desde el punto de vista afectivo y de las relaciones interpersonales para poder superar esta situación. Todos juntos vamos a poder sobrellevar. Y tampoco no enjuiciar al otro, no juzgar y también poder tener una capacidad de tolerancia y humildad, porque muchas veces vemos en el otro lo que no nos gusta ver en nosotros mismos. Por lo tanto, la cooperación va a ser fundamental en esta situación que estamos llevando todos. Yo estoy aquí porque ustedes me están ayudando a que esto lo haga de una forma más dinámica, porque me siento cómodo, porque, bueno, han sido muy educados y agradables al dirigirse
para conmigo y están respetando los tiempos y el espacio que les estoy dedicando. Por lo tanto, yo también estoy tratando de brindar para con ustedes, ¿verdad?, toda la información que puede ser útil y que pueden utilizar. Hay un espacio importante dentro de las relaciones psicosociales, individuales y familiares, que es cuando estamos con hijos, ¿verdad? Es toda una dinámica diferente, ¿verdad? Se trastoca un poco. Las maestras nos piden que estemos también apoyando las tareas y tenemos que trabajar y tenemos que cumplir con un horario. Nuestros hijos nos demandan. Esto es una oportunidad única para poder transmitir aquellos valores que muchas veces reclamábamos que lo hacían otros, ¿verdad? Que nuestros hijos estaban siendo cuidados por maestros, por cuidadores, por nuestros padres, por nuestros abuelos. Entonces es una oportunidad única para poder conformar esta nueva generación que años más adelante van a poder valorar esta calidad de tiempo que vamos a implementar con ellos. Sin embargo, no todo es, una situación de confort para con nuestros hijos y tampoco son una situación de vacaciones eternas. Ellos también nos tienen que ver que nosotros trabajamos y también tenemos que marcarles los límites y los horarios. Tienen horarios para estudio, tienen horario para cumplir, tienen horario para el baño, horario para compartir y horario para cumplir sus necesidades básicas. Si nosotros nos estructuramos y marcamos el modelo, ellos también van a ver que hay una estructura y un orden. Es importante porque los niños no solo replican lo que se dice y ellos repiten lo que escuchan de los adultos, sino también el lenguaje no verbal, ¿verdad? Ellos también lo replican. Por lo tanto, si ven que nosotros nos levantamos temprano, que nos vestimos porque tenemos que mantener nuestra integridad y nuestra imagen frente a los otros, nos vestimos adecuadamente para ir a trabajar desde casa, pero les explicamos que así como ellos tienen que ir al colegio o a la escuela desde casa, nosotros nos preparamos porque podemos tener una reunión, un meeting, enfrentarnos a otros, queremos que los otros nos vean bien y nosotros también nos queremos ver bien ante cámara, porque es como ahora se ha dictaminado este nuevo escenario en el asunto de la cuarentena. Es importante, ¿verdad?, todos estos aspectos para compartir pautas de procuidado, de cuidarnos y anticiparnos al cuidado, tanto en lo que tiene que ver con la salud psicológica, social y emocional, de todos y principalmente de la nuestra. Voy a ir pasando ya casi a los últimos aspectos para que no se me duerman y creo que estamos en el tiempo justo, ¿verdad? Y es el tema del sueño, ¿verdad? Vamos a hacer una salvedad porque, bueno, muchas veces en el mundo del informático existe esa inversión. Trabajo de noche porque estoy más tranquilo, porque en el día puedo hacer otras actividades y la noche muchas veces me resulta productivo. Es así, hay personas que son noctámbulas y que el rendimiento nocturno, ¿verdad?, puede ser mucho mayor, dado la calma que puede existir en el ambiente donde desarrollan su trabajo. Pero es fundamental que aquellas personas que no lo practicaban anteriormente o que por otras razones no lo hacían, no se plieguen a esa dinámica del trabajo nocturno, porque en el día puedo mirar todas las series, puedo seguir todos los informativos, puedo mantenerme informado, que es importante, y de la información hablaremos luego, de recurrir a fuentes confiables de información, ya sean a través de organismos internacionales o de su proveedor de salud. Mantener el sueño adecuado, ya vimos que tenía muchos aspectos beneficiosos, no solo de índole del sistema inmune, sino que también mantiene una estructura del pensamiento ordenada, ¿verdad? Y nos va a mantener nuestro cuerpo sano, ya que vamos a estar más productivos, vigiles, ¿verdad? Vamos a estar despiertos, con una capacidad creativa mayor y va a mejorar aquellos aspectos que son fundamentales para la salud integral. Hablar del sueño es respetar sus distintas fases. El sueño se compone de distintas fases. El sueño se compone de distintas fases. Hay una parte de un sueño reparador, hay una parte del sueño en el cual solamente se dirigen los movimientos oculares, ¿verdad?, para ir en la etapa preparatoria del sueño. Entonces, hacer una higiene adecuada del sueño implica tener en cuenta la estructura, el horario, marcar un horario determinado al levantarse y al acostarse. Hoy por hoy, todos disponemos mayormente de dispositivos móviles
Entonces es importante poder tener un horario fijo de la alarma y un horario fijo del momento de acostarse. También incorporar hábitos en lo que es la higiene del sueño. Hoy les hablaba de dimerizar las luces de nuestra casa, de evitar el consumo excesivo de sustancias o bebidas estimulantes, como ser el café, ¿verdad? Demasiado mate, ¿verdad? Sobre todo en las horas previas o en la hora y media o 2 horas previas a ir a dormir. Porque existe ansiedad, porque es algo normal experimentar preocupación. Por lo tanto, no sumemos elementos que pueden ser perjudiciales para conciliar el sueño. Tratar de que nuestra habitación sea exclusivamente para dormir, ¿verdad? No utilizarlo como ambiente de trabajo, ¿verdad? Diseñarla de una forma de lograr la mayor oscuridad, que se mantenga fresca, con unas sábanas adecuadas, limpias, y que podamos tener el confort necesario para prepararnos para dormir. También es importante, ¿verdad?, no consumir determinados o demasiados alimentos previos a dormir, porque esto puede desencadenar el malestar digestivo y también puede replicar algunos síntomas, como por ejemplo, nosotros los gastroenterólogos vemos como es el reflujo, que nos dé acidez o incluso dolor torácico, que puede desencadenar un reflujo espasmódico y generar dolor, que nos va a hacer confundir con otras patologías cardiovasculares, si esto es un símil ansiedad o angustia. Entonces, tratemos de mantener elementos de higiene del sueño para conciliar el sueño de una forma adecuada. Hay distintas técnicas, ¿verdad?, que podemos implementar, no solo las alimenticias, no solo las del ambiente, ¿verdad?, bajando el tenor de la luz, sino también algunas otras prácticas, como ser la respiración o ejercitar algún elemento de meditación para poder conciliar el sueño de una forma sana y saludable. Algunos han preguntado en algunas otras ocasiones de recurrir al alcohol, ¿verdad?, como un elemento que nos puede favorecer el sueño. Lo hemos visto todos en el supermercado, mucha gente en cuarentena, y poder llenar el carro con algunos elementos del alcohol. ¿Cuál es el problema del alcohol? Primero, que no es saludable, nos aporta calorías vacías. Hoy hablábamos un poquito de lo que tiene que ver con el adecuado manejo calórico de nuestras ingestas, pero también el alcohol tomado a última hora del día, ¿verdad?, nos puede generar lo que es la fragmentación del sueño. Hoy les decía que había distintas etapas para lograr un sueño reparador. El alcohol está comprobado que más allá de atentar contra nuestra inmunidad, disminuir nuestras capacidades, ser nocivo para el organismo, nos fragmenta el sueño con todo lo que lleva deleteriamente para la salud integral. Bien, ahora, para terminar, vamos a hablar un poquito y simplemente les voy a mencionar la importancia de la actividad física en la cuarentena. Es importante, sobre todo, mantener una actividad física. ¿Por qué? Porque nos mejora el sistema circulatorio, como hoy veíamos que era importante, y también, ¿por qué? Porque va a reforzar nuestro sistema inmune. ¿Qué tipo de actividad física vamos a tener que practicar? Bueno, aquí tenemos dos grandes grupos, aquellos que ya practicaban y aquellos que no practicaban actividad física. Ahora estamos en casa, mayormente no tenemos actividad. Vuelvo a decir que la tecnología nos ha brindado muchas herramientas y podemos comprobarlo eso a través de nuestro dispositivo, viendo con el podómetro cuántos pasos podemos hacer al cabo del día o cuántos kilómetros nos hemos manejado durante el día en nuestro hogar. Si realmente vemos los pasos y vemos el consumo calórico, nos va a llamar la atención y vamos a reparar sobre todo en la ingesta y en las calorías. Pero una forma de contrarrestar esto es haciendo actividad física. Hoy les decía que en los dispositivos, todas las marcas comerciales de indumentaria deportiva han desarrollado tips y plataformas para poder estimularnos. Es importante desde el punto de vista ergonómico, saludable, incorporar la actividad física en dos grandes aspectos. Lo que tiene que ver con la movilidad articular y la flexión, y lo que tiene que ver con lo cardiovascular. Hacer cardio y hacer movilidad articular. Y un elemento, ¿verdad?, que puede ser adicional es si queremos mantener el tono muscular en aquellos que ya estábamos o que estamos entrenando. Sobre todo para una situación que es muy conocida, sobre todo por los deportistas, deportólogos y médicos, que es la sarcopenia. ¿Qué es la sarcopenia? Es la pérdida de masa muscular por desuso. Lo que le ocurre a los jugadores de fútbol,
lo que les ocurre a las personas ancianas. Por lo tanto, si vivimos con nuestros mayores, así como si vivimos con nuestros menores, los niños, todos podrían participar y tener elementos de actividad física, ya sea contra resistencia, contra peso, o tratar de utilizar nuestro cuerpo como un elemento de peso simple. Cuando no podemos aumentar la carga con los dispositivos adecuados para tal fin, podemos aumentar las repeticiones. El aumento de repeticiones en una actividad física es símil al aumentar la carga. Cuanto más repeticiones y menos espacio de tiempo entre las pausas, podemos optimizar y mejorar nuestra salud cardiovascular y nuestro sistema inmune. Sin duda, como hoy les decía, hay elementos adecuados, propicios para realizar la actividad física. Si la hacemos en colectivo, con nuestra familia, va a resultar más divertido, va a resultar más llevadero. Si preferimos hacerlo solo, hacerlo conscientemente. Buscar el espacio del día, y si es cercano, ¿verdad?, a la hora del sueño, mucho mejor, porque nos va a brindar el cansancio adicional para poder tener un sueño reparador. También es importante entender que esto es fundamental para que nuestros hijos entiendan que la salud es un aspecto integral y que todos los elementos que podamos sumar, adquirir, nos van a dar beneficios a corto, mediano y largo plazo. Desde MP queremos transmitirles estos conceptos para que puedan hacer una cuarentena saludable, mantenernos activos, mantenernos en una actitud positiva para poder sobrellevar esta situación y entre todos vamos a salir. Lo importante y como última recomendación es quedarse en casa, mantener una actitud saludable para cuidarnos nosotros y cuidar a nuestro prójimo. Fabiana, si alguno está despierto todavía, muchísimas gracias. que diga, levante la mano, como se acostumbra a hacer en el webinar. Perfecto, y, bueno, escucho algunas todos preguntas muy atentos. Bueno, sí, 11, abrimos el espacio de preguntas, el que quiera. Son 11:28, ni la puntualidad y 29, de la reina de Inglaterra. Queda un minuto. Perfecto. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Esto está siendo grabado, o sea que pueden volver a nosotros, a todos los participantes inscriptos, les vamos a mandar la grabación hoy en la tarde, así que pueden revisar todos los elementos que aportó el doctor Álvarez, y pueden, bueno, volver a revisar y sacar más tips y herramientas y compartir con la familia también, ¿no? Perfecto, Fabiana. Así que, también les vamos a hacer llegar, o a través tuyo, o a través nuestro, a través del mail corporativa@mp.com.uy. Si en el correr de los días, del espacio, les surge alguna consulta, nos pueden hacer llegar las dudas. Y de nuestro punto de vista, comprometernos con la CUTI, ¿verdad? Y a través de ella, con todas las empresas miembros, en hacerles llegar un streaming de información para que puedan complementar esta exposición con algunos tips saludables, algunas recomendaciones, y que tengan presente estas recomendaciones. Como estoy en domicilio, me tocan el timbre, y creo que ya estamos llegando al final de la exposición. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Andrés. Gracias, MP, y gracias a todos por participar. Seguimos en contacto, les mandamos la grabación, y estén atentos a los próximos webinars. Perfecto. Está por salir un segundo ciclo también. Acá por el chat están agradeciendo. Bueno, sí, ya lo veo. Estás viendo, Andrés. Activamente atentos, y muchas gracias para todos, especialmente para el auditorio, que pudo, bueno, estoicamente mantenerse y, bueno, y colaborar de su forma, y gracias por el apoyo a la CUTI, sin duda, y a MP globalmente por el apoyo y siempre la constante dedicación. Gracias a ti por la tan completa información que nos has dado el día de hoy. Por favor, muchas gracias, y que tengan buena jornada desde casa. Que estén todos bien.